Los pasos de Sara resonaban en el elegante pasillo de la oficina central de Martínez y Asociados, una de las agencias de marketing más prestigiosas de Madrid. En sus manos, un portafolio negro que contenía semanas de trabajo arduo. La presentación que estaba a punto de entregar podía cambiar el curso de su carrera. Pero en su corazón algo pesaba, una sensación inquietante que no lograba ignorar. «Sara, ¿lista para la reunión?», preguntó Elena, su compañera de equipo, mientras ajustaba los botones de su chaqueta. Más que lista, respondía Sara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La joven analista había trabajado día y noche en una campaña que prometía revolucionar el enfoque de la empresa hacia las redes sociales. Era su momento de brillar, de demostrar que no solo era eficiente, sino también visionaria. Sin embargo, una charla casual en la cafetería esa mañana había sembrado una duda que no podía ignorar. «Escuché que Ryan también tiene algo grande entre manos», había dicho Carlos, otro compañero del departamento, mientras se servía café. Ryan, su mejor amigo y colega, el hombre con quien había compartido incontables tardes discutiendo ideas y estrategias. La simple mención de su nombre en ese contexto encendió una alarma en su mente. ¿Qué podía estar planeando? ¿Acaso había coincidido en ideazo? No, no quería pensar en eso. Cuando finalmente entró en la sala de reuniones, los ejecutivos ya estaban sentados. En el centro, el director creativo, Luis Martínez, conocido por su mirada crítica y su exigencia implacable. Ryan también estaba allí, acomodado con su habitual porte relajado, sonriendo con una confianza que, ese día, parecía diferente, demasiado segura. «Sara, adelante», le indicó Luis, haciendo un gesto hacia la pantalla. Mientras hablaba, Sara sintió que el ambiente se tornaba pesado. Ryan no apartaba la mirada de ella, y aunque trató de ignorarlo, su presencia la desconcentraba. Finalmente, cuando terminó, los aplausos llenaron la sala. El director asintió con aprobación. «Una propuesta interesante, Sara. Estaremos en contacto». Al salir de la sala, Ryan se acercó con su característica sonrisa. «Buen trabajo, Sara. Sabía que sorprenderías a todos». «Gracias, Ryan. ¿Y tú? ¿Tienes algo planeado?», preguntó, tratando de sonar casual. «Quizás», dijo él, encogiéndose de hombros, «pero nada tan impresionante como lo tuyo». Había algo en su tono que no le gustó. En las horas siguientes, esa sensación de inquietud creció. Revisó sus documentos, sus correos, incluso sus notas, buscando alguna señal de que algo no estaba bien. Entonces lo vio. Una hoja en blanco que había dejado en la impresora. Al recogerla, se dio cuenta de que no estaba vacía. Contenía un boceto de una idea, su idea, pero no era su letra. Aquella noche, mientras caminaba por las bulliciosas calles de Madrid, Sara no podía dejar de pensar en la hoja. Había algo que no cuadraba. Algo que desafiaba la confianza que siempre había tenido en Ryan. Decidió que no podía ignorarlo. «Si está usando mi trabajo, lo descubriré», murmuró para sí misma, apretando el portafolio contra su pecho. La tensión estaba sembrada. Y Sara sabía que la batalla apenas comenzaba. El sonido de las teclas resonaba en la silenciosa oficina, mientras Sara repasaba una y otra vez el documento abierto en su ordenador. Había algo que no podía ignorar, la hoja que encontró en la impresora la noche anterior. Las letras cuidadosamente trazadas no eran suyas, pero las ideas que contenía eran demasiado similares a las que había estado desarrollando en secreto. Elena, su compañera de equipo, pasó junto a ella y dejó una taza de café en su escritorio. «Toma, lo necesitas más que yo», dijo con una sonrisa cansada. «Gracias», Elena respondía a Sara distraída, sin apartar la mirada de la pantalla. «¿Estás bien? Pareces inquieta». Sara dudó. Durante años había aprendido a confiar en Elena, pero algo la detuvo. La situación con Ryan la había hecho cuestionar a todos. ¿Estaba exagerando? Sacudió la cabeza, intentando despejar sus pensamientos. Solo un poco estresada con el proyecto, nada más. Elena sintió, aunque su mirada reflejaba incredulidad. Más tarde, mientras caminaba hacia la sala de descanso, escuchó un fragmento de conversación que la hizo detenerse en seco. Ryan estaba hablando con Carlos en voz baja, y aunque no logró captar todo, las palabras campaña y reunión privada la pusieron en alerta. Cuando Ryan salió de la sala, Sara lo interceptó con una sonrisa fingida. «Ryan, ¿tienes un minuto?». «Siempre para ti», respondió él, despreocupado. «Estuve pensando en lo que dijiste ayer, sobre que también tenías algo entre manos. ¿Es para el mismo cliente?». Ryan levantó una ceja, sorprendido por la pregunta directa. «¿Por qué lo preguntas?». «Curiosidad profesional», dijo ella con tono ligero, aunque su corazón latía con fuerza. «Digamos que estoy explorando una dirección diferente». «Nada que te afecte», respondía él con una sonrisa tranquilizadora. Pero esa respuesta no calmó sus dudas. De hecho, solo las incrementó. ¿Por qué sentía que Ryan estaba evitando ser completamente honesto? Esa tarde, al regresar a su escritorio,
encontró algo que la hizo fruncir el ceño. Su cuaderno, que siempre guardaba bajo llave, estaba ligeramente fuera de lugar. Abriéndolo con rapidez, comenzó a hojear las páginas. Todo parecía en orden. Hasta que llegó a una nota reciente. Había un pequeño doblez en la esquina, algo que ella nunca hacía. El frío recorrió su espalda. Cerró el cuaderno y lo guardó con cuidado. Esa noche, al llegar a casa, sacó su portátil y comenzó a tomar precauciones. Decidió trabajar desde allí en los detalles más confidenciales y mantener una versión básica en la oficina. Si alguien estaba accediendo a sus ideas, no se lo pondría fácil. Mientras tanto, las palabras de Carlos volvían a su mente. Ryan mencionó algo sobre tu enfoque de redes sociales. Parece que está inspirado. Esa palabra no podía sonar más amarga en ese momento. Sara miró la ciudad iluminada desde su ventana. Sabía que debía enfrentarlo, pero también entendía que no podía permitirse actuar precipitadamente. Necesitaba pruebas. Solo así podría proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. El peso de la traición, aunque solo fuera una posibilidad, comenzaba a hundirse en su corazón. Esa noche, la duda se había convertido en una semilla. Una que prometía crecer hasta revelar la verdad. El café en la taza de Sara se había enfriado, pero su mirada permanecía fija en la pantalla de su portátil. Había pasado horas revisando documentos, correos electrónicos y notas. Todo indicaba que algo no estaba bien, pero las pruebas concretas seguían siendo escurridizas. A pesar de su determinación, un eco de duda resonaba en su mente. ¿Estaba Ryan realmente traicionándola o su desconfianza la llevaba a ver fantasmas donde no lo sabía? Una notificación de correo interrumpió sus pensamientos. Era de Elena, su compañera, quien había captado el cambio en la atmósfera de la oficina. Sara, ¿todo bien? Estás más callada de lo habitual. Si necesitas hablar, aquí estoy. Sara cerró el correo sin responder. Aunque apreciaba el apoyo de Elena, sentía que confiar en alguien más solo podría complicar las cosas. Tenía que manejar esto sola. Horas después, mientras la oficina se vaciaba, Sara aprovechó el silencio para ir al escritorio de Ryan. Había dejado su cuaderno en un rincón, descuidadamente abierto por una página que llamó su atención. La tinta negra delineaba una idea que reconocía demasiado bien, su campaña. Sintiendo un nudo en el estómago, sacó su móvil y fotografió la página. Necesitaba esa evidencia. La voz de Ryan la sobresaltó. ¿Estás buscando algo, Sara? Ella giró rápidamente, intentando mantener la compostura. Oh, solo buscaba un bolígrafo. Pensé que había dejado el mío aquí. Ryan la observó por un momento antes de responder. Su tono ligero, pero con un toque de curiosidad. Bueno, si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Sara sintió rápidamente y se alejó, sintiendo que el peso de su corazón la aplastaba. En ese instante supo que no podía seguir ignorando lo evidente. Ryan había estado accediendo a sus ideas, ¿pero por qué? ¿Qué buscaba con todo esto? Al día siguiente, Sara decidió confrontarlo, pero de manera sutil. Durante el almuerzo, aprovechó la conversación casual para sembrar una trampa. He estado pensando en cambiar completamente el enfoque de la campaña. Tal vez algo menos convencional, ¿qué opinas? Dijo, observando cada gesto de Ryan. ¿Algo menos convencional? Interesante, me encantaría saber más. ¿Alguna idea concreta? Sara notó cómo él intentaba parecer casual, pero su interés era demasiado evidente. Decidió no entrar en detalles y cambiar de tema. Si él realmente estaba usando sus ideas, pronto lo descubriría. Esa tarde, en una reunión privada con los ejecutivos, Ryan presentó una propuesta. Sara escuchó atenta desde su escritorio, donde podía oír vagamente las palabras que llegaban de la sala contigua. Su corazón se detuvo al reconocer fragmentos de su propio discurso. Ideas que había compartido solo en notas privadas. Cuando la reunión terminó, Ryan salió sonriendo, con la confianza de alguien que había ganado. Sara, en cambio, sintió una mezcla de rabia y traición que la quemaba por dentro. No podía permitir que esto continuara. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de su ventana, Sara comenzó a elaborar un plan. Si Ryan había jugado doble, ella encontraría la manera de exponerlo. No por venganza, sino para proteger lo que con tanto esfuerzo había construido. La batalla acababa de empezar. Las luces del amanecer iluminaban la ciudad. Pero Sara no había dormido. Había pasado la noche revisando cada detalle de su plan. El juego de Ryan había llegado demasiado lejos, y aunque le doliera, sabía que ya no podía confiar en él. Necesitaba una estrategia para proteger su trabajo y, al mismo tiempo, exponer la verdad. Esa mañana, mientras entraba a la oficina con su portafolio negro, sintió un renovado sentido de determinación. Había decidido jugar con inteligencia, evitando enfrentamientos directos. Si Ryan quería seguir robando sus ideas, le daría algo falso que lo desenmascarara. En su escritorio, Sara comenzó a redactar una serie de notas con detalles específicos sobre una nueva campaña. Con precisión,
Diseñó un proyecto ficticio, asegurándose de incluir conceptos lo suficientemente atractivos para captar la atención de cualquiera. Las dejó deliberadamente en su cuaderno, ese que siempre llevaba consigo y que Ryan parecía haber revisado antes. Horas después, durante el almuerzo, Sarah notó que Ryan la observaba desde el otro lado de la sala. Su expresión, relajada pero inquisitiva, confirmó sus sospechas. Él estaba esperando una oportunidad. El primer movimiento de su plan funcionó más rápido de lo esperado. Al regresar del almuerzo, encontró su cuaderno en una posición distinta a como lo había dejado, fingiendo no darse cuenta. Sarah sonrió para sí misma. Ahora solo era cuestión de tiempo antes de que Ryan cayera en la trampa. Esa tarde, Sarah tuvo una breve reunión con Elena, quien también había notado el cambio de comportamiento de Ryan. ¿Crees que está planeando algo?, preguntó Elena, con un tono de preocupación. No sé qué pretende, pero voy a descubrirlo. Y cuando lo haga, necesito que estés lista para respaldarme. Elena asintió. Su expresión reflejaba la lealtad que siempre había mostrado hacia Sarah. Días después, durante una reunión de equipo, Ryan presentó una nueva idea a los ejecutivos, desde su asiento. Sarah observó cómo él exponía cada punto con entusiasmo, pero lo que la mantuvo serena fue saber que esas ideas eran parte de su proyecto ficticio. Los detalles eran precisos pero vacíos. La audiencia pareció interesada, pero Sarah sabía que, al profundizar, las inconsistencias quedarían al descubierto. Esa noche, Sarah revisó las grabaciones de la reunión que había obtenido discretamente. Tenía todo lo que necesitaba para exponer la situación. Sin embargo, decidió esperar. Sabía que era esencial tener un plan bien ejecutado antes de dar el paso final. Mientras la ciudad se envolvía en la calma nocturna, Sarah miró las luces desde su ventana. Había sido un día largo, pero la primera pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Ahora solo quedaba esperar a que Ryan hiciera su siguiente movimiento. Esto apenas comienza, murmuró para sí misma, cerrando el portafolio con un chasquido firme. La mañana comenzó con una tensión palpable en el aire. Sarah entró en la oficina con pasos decididos, llevando consigo el portafolio que contenía las verdaderas ideas de su campaña. A pesar de su postura firme, su mente era un torbellino de pensamientos. Hoy, Ryan iba a presentar su nueva propuesta ante los ejecutivos de la empresa y Sarah estaba lista para observar el desenlace. A medida que avanzaba la reunión, las palabras de Ryan resonaban en la sala de conferencias. Sarah escuchaba desde su escritorio, donde había dejado discretamente un grabador de audio para capturar cada detalle. Las ideas que le exponía eran exactamente las que ella había dejado en su cuaderno como parte de su trampa. Este enfoque innovador redefinirá nuestra estrategia en redes sociales, decía Ryan con una sonrisa que irradiaba confianza. Desde su asiento, Sarah sintió una mezcla de satisfacción y desilusión. Confirmaba lo que ya sospechaba. Ryan había estado accediendo a sus notas sin su consentimiento, pero también sentía el peso de la traición de alguien a quien había considerado un amigo. Cuando la reunión terminó, Sarah recuperó el grabador y se dirigió a un rincón tranquilo de la oficina. Mientras revisaba la grabación, se aseguró de que cada palabra quedara registrada con claridad. Sabía que esta evidencia era crucial para respaldar su caso. Esa tarde, Elena se acercó a su escritorio con una expresión de preocupación. «Sarah, ¿estás bien? Te he visto muy callada». «Estoy bien, Elena». Solo concentrada en algo importante respondió, intentando sonar despreocupada. «Si necesitas ayuda, ya sabes que puedes contar conmigo». Sarah sonrió y asintió, agradeciendo en silencio la lealtad de su compañera. Pero sabía que este era un paso que tenía que dar sola. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Sarah conectó el grabador a su ordenador y comenzó a transcribir la reunión. Cada palabra, cada pausa y cada afirmación de Ryan quedó plasmada en un documento. Al terminar, guardó el archivo con un nombre que la hizo sonreír, prueba definitiva, con todo listo. Sarah también preparó una copia de su verdadero proyecto. Su plan no solo era exponer a Ryan, sino también asegurarse de que su propio trabajo fuera reconocido. Sabía que el momento de actuar estaba cerca. Al día siguiente, Sarah entró en la oficina con una sensación de determinación renovada. Guardó el archivo en una memoria USB que colocó en su bolso. El enfrentamiento no podía esperar mucho más. Mientras Ryan caminaba por la oficina, saludando a todos con su carisma habitual, Sarah lo observó desde la distancia. No había duda de que él pensaba que había ganado. Pero para ella, la verdadera batalla apenas había comenzado. La tensión en el aire era palpable cuando Sarah entró en la sala de reuniones. Sabía que este día marcaría un antes y un después en su carrera, pero también en su relación con Ryan y con la empresa. Llevaba consigo la memoria USB que contenía las pruebas definitivas y también en su verdadero proyecto. Preparado para ser presentado en el momento adecuado, los ejecutivos comenzaron a entrar uno por uno. Entre ellos Richard, el director, que había mostrado un favoritismo evidente hacia Ryan en reuniones pasadas.
Su presencia era intimidante, pero Sara estaba decidida. Por su parte, Ryan entró poco después, con una sonrisa de confianza que parecía desafiar al mundo. Su actitud relajada contrastaba con la determinación silenciosa de Sara. Cuando la reunión comenzó, Ryan fue el primero en hablar. Presentó con entusiasmo su innovadora campaña y los ejecutivos escucharon con atención. Sara observó cada gesto, cada palabra, notando cómo él intentaba vender las ideas que había tomado de ella. Pero también notó algo más: Richard lo apoyaba con un interés casi sospechoso, interviniendo para resaltar puntos específicos de la presentación. Cuando Ryan terminó, los ejecutivos comenzaron a debatir. Fue entonces cuando Sara levantó la mano, atrayendo la atención de todos. Disculpen, pero creo que es importante ofrecer una perspectiva diferente sobre esta propuesta. Las miradas se dirigieron hacia ella, algunas curiosas y otras sorprendidas. Richard frunció el ceño, pero no dijo nada. Sara conectó su memoria USB al proyector y comenzó a hablar con claridad y seguridad. Esta es la campaña que he estado desarrollando durante las últimas semanas. Como pueden ver, los conceptos y estrategias son originales y tienen una base sólida en investigaciones recientes. A medida que avanzaba su presentación, las expresiones en la sala cambiaron. Algunos ejecutivos comenzaron a intercambiar miradas, mientras otros tomaban notas. Richard interrumpió en un momento, intentando cuestionar un punto técnico, pero Sara estaba preparada y respondió con firmeza. Al final, Sara reprodujo un fragmento del audio grabado, donde Ryan presentaba las mismas ideas, casi palabra por palabra, en la reunión anterior. La evidencia era irrefutable. La sala quedó en silencio. Ryan intentó justificarse, diciendo que había sido un malentendido y que las ideas habían surgido de conversaciones casuales entre ambos. Pero Sara se mantuvo firme. He trabajado arduamente para desarrollar estas estrategias, y creo que es justo que se reconozca el esfuerzo individual en un entorno profesional. Los ejecutivos, visiblemente impresionados, comenzaron a deliberar. Richard, aunque intentó desviar la atención, no logró ocultar su incomodidad. Cuando la reunión terminó, uno de los ejecutivos principales se acercó a Sara. Tu presentación fue excelente y las pruebas que trajiste son contundentes. Esto requiere una investigación más profunda. Pero quiero que sepas que valoramos tu integridad y profesionalismo. Sara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que esta batalla no había terminado por completo, pero también entendía que había dado un paso importante para defender su trabajo y su reputación. Mientras salía de la sala, cruzó miradas con Ryan. Su sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por una expresión de incertidumbre. Sara respiró hondo y se dirigía a su escritorio. La reviravuelta había comenzado. Sara estaba en su escritorio, repasando mentalmente los eventos de la reunión. Había logrado exponer la verdad, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La puerta de la oficina se abrió suavemente, y Elena entró con una expresión seria, pero también con algo más: determinación. Sara, necesito hablar contigo, dijo Elena, cerrando la puerta tras de sí. Sara asintió, invitándola a sentarse. Elena colocó un pequeño sobre en el escritorio y lo empujó hacia ella. Esto puede ser importante. Es algo que encontré hace unos días, pero no estaba segura de qué hacer con ello hasta ahora. Sara abrió el sobre y encontró varios documentos impresos, correos electrónicos entre Ryan y Richard. En ellos, discutían cómo impulsar la carrera de Ryan a expensas de otros, incluyendo el uso de las ideas de Sara. Esto es, ¿de dónde lo sacaste?, preguntó Sara. Incrédula, accidentalmente vi uno de estos correos cuando estaba usando la impresora compartida. Decidí investigar más. No podía quedarme callada, sabiendo lo que están haciendo. Sara sintió una oleada de gratitud hacia Elena. Hasta ese momento, había enfrentado la situación sola, pero ahora tenía a alguien de su lado. Gracias, Elena, de esto cambia todo. Con esta información podemos demostrar que no es solo una cuestión de ética personal, sino un problema sistémico. No estoy sola. Hay otras personas en la oficina que también han sido afectadas por Ryan y Richard. Si logramos unirnos, podríamos hacer que se escuchen nuestras voces. Sara asintió, sintiendo que, por primera vez, había una posibilidad real de cambio. Pasaron las siguientes horas organizando la información, preparando un plan para presentar todo a los ejecutivos principales. Sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar. A medida que el día avanzaba, más compañeros se acercaron a Sara y Elena, compartiendo sus propias experiencias. La oficina, que había parecido tan hostil en los últimos días, comenzó a transformarse en un espacio de apoyo y colaboración. Al caer la noche, Sara y Elena salieron de la oficina juntas. Caminaban por las calles iluminadas de Madrid, sintiendo una renovada esperanza. Sabían que la lucha no había terminado, pero juntas, con la verdad de su lado, estaban listas para enfrentar lo que viniera. Gracias por creer en mí, Elena, dijo Sara con una sonrisa sincera. Siempre he creído en ti, Sara.
Ahora vamos a asegurarnos de que todos también lo hagan. Con el sobre de pruebas en su bolso y el apoyo de sus compañeros, Sara sentía que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. La atmósfera en la oficina era electrizante. Los ejecutivos habían convocado a una reunión extraordinaria para tratar las acusaciones de Sara y las pruebas recopiladas, junto a Elena y otros compañeros. La sala de conferencias estaba llena. No solo los directivos estaban presentes, sino también varios empleados que habían decidido apoyar a Sara. Ryan entró en la sala con su habitual aire de confianza, pero esta vez una sombra de incertidumbre cruzó su rostro al ver la seriedad de las expresiones a su alrededor. Richard, sentado en un extremo de la mesa, intentó mantener la compostura, pero también mostraba signos de tensión. Sara tomó aire profundamente y se puso de pie. Gracias a todos por estar aquí. Quiero ser clara desde el principio, esto no es un ataque personal, sino un intento de restaurar la transparencia y la ética en nuestra empresa. Con esas palabras iniciales, conectó su memoria USB al proyector y comenzó a presentar las pruebas. Los correos electrónicos entre Ryan y Richard aparecieron en pantalla, mostrando cómo habían conspirado para sabotear el trabajo de otros empleados, incluyendo la apropiación de ideas. Esto es inaceptable, dijo Sara con voz firme, la confianza es el pilar de cualquier equipo. Si no podemos confiar en nuestros colegas y líderes, ¿cómo podemos esperar crecer como organización? El silencio llenó la sala mientras los ejecutivos estudiaban las pruebas. Finalmente, Ryan se levantó, intentando defenderse. Esto es un malentendido, dijo, intentando sonar convincente. Sí, discutimos ideas, pero nunca tomé nada sin permiso. Sara no retrocedió. Entonces, ¿puedes explicar por qué tus propuestas coinciden palabra por palabra con notas privadas que nunca compartí contigo? Preguntó, mostrando las grabaciones de audio y las fechas de sus archivos. Richard intervino, intentando minimizar el daño. Todos cometemos errores. Quizá esto se manejó de manera poco profesional, pero no creo que debamos dramatizarlo. En ese momento, Elena se levantó. Con todo respeto, Richard. Esto no es un simple error. Esto es un patrón de comportamiento que ha afectado a muchos de nosotros, y hoy estamos aquí para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. El respaldo de Elena inspiró a otros empleados a compartir sus propias experiencias. Una tras otra, las historias comenzaron a salir a la luz, pintando un cuadro claro de abuso de poder y manipulación. Los ejecutivos, visiblemente impactados, finalmente tomaron la palabra. Gracias a todos por su valentía al hablar, dijo el director general. Vamos a investigar a fondo estas acusaciones y tomar medidas inmediatas para corregir esta situación. Ryan y Richard fueron llamados a abandonar la sala mientras las deliberaciones continuaban. Cuando se cerró la puerta tras ellos, Sara sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había dado un paso gigantesco, pero sabía que la lucha por cambiar la cultura de la empresa apenas comenzaba. Esa tarde, mientras recogía sus cosas para irse, varios compañeros se acercaron para agradecerle. Lo que hiciste hoy fue valiente, Sara. Nos diste una voz a todos. Caminando por las calles de Madrid, Sara sintió por primera vez en semanas que podía respirar con tranquilidad. Había enfrentado a la adversidad y había salido adelante con integridad. Y aunque el camino aún era incierto, sabía que no estaba sola. La tensión había comenzado a disiparse en la oficina tras la reunión explosiva, pero el eco de las revelaciones seguía presente en cada rincón. Sara trabajaba en su escritorio cuando recibió un correo electrónico inesperado del director general. Era una invitación a una reunión privada para discutir las medidas que se tomarían a raíz de las acusaciones presentadas. Cuando entró a la sala de reuniones, el ambiente era formal pero menos tenso que antes. El director general, un hombre de unos 50 años con una expresión serena pero autoritaria, la invitó a sentarse. Sara, quiero agradecerte por tu valentía. No es fácil enfrentarse a estas situaciones y tu acción nos ha obligado a mirar de cerca nuestra cultura organizacional. Sara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y cautela. Gracias, señor Martínez, mi intención siempre fue proteger el trabajo y la ética de nuestro equipo. El director general abrió una carpeta frente a él y sacó un informe. Hemos revisado las pruebas que presentaste y hablado con los empleados afectados. Es evidente que hubo una mala conducta significativa por parte de Ryan y Richard. Como resultado, ambos han sido despedidos con efecto inmediato. Sara sintió un peso caer de sus hombros. Había logrado lo que se había propuesto, pero sabía que el camino a la reconstrucción aún era largo. Además, continuó Martínez, queremos implementar cambios significativos para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Estamos trabajando en un código de ética renovado y en mecanismos de denuncia confidenciales. Eso sería un gran paso hacia adelante, dijo Sara con sinceridad. La reunión concluyó con un reconocimiento formal a su contribución, y cuando Sara salió de la sala, sintió que había marcado una diferencia real. Más tarde ese día,
Mientras revisaba algunos documentos, Elena se acercó a su escritorio. ¿Supiste lo que pasó?, preguntó Elena, dejando una taza de café junto a Sara. Sí. Ryan y Richard ya no están aquí, y parece que habrá cambios positivos para todos. Gracias a ti, dijo Elena con una sonrisa. Nos diste el valor para hablar. Sara sonrió, pero su expresión era más reflexiva que triunfante. Esto no es solo mi logro, fue un esfuerzo colectivo, pero ahora tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que este cambio sea duradero. Esa noche, al salir de la oficina, Sara caminó por las calles iluminadas de Madrid con una sensación de calma. Había enfrentado su mayor reto profesional y había salido adelante con integridad. Sabía que su camino no había terminado, pero también que cada paso contaba. Mientras observaba las luces reflejadas en el río Manzanares, pensó en lo que había aprendido. La verdad siempre encuentra su camino, pero es el coraje de las personas lo que permite que brille, y con esa certeza, Sara se perdió en la tranquilidad de la noche, lista para lo que el futuro le deparara. El ambiente en la oficina había cambiado notablemente desde los eventos recientes. Había una nueva sensación de transparencia y colaboración que antes parecía imposible. Sara caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, sintiendo que había dejado una marca duradera en la cultura de la empresa. En una reunión especial convocada por el director general, Martínez se dirigió a todo el personal. Quiero agradecerles por su paciencia y dedicación durante este periodo de transición. Hoy, nos comprometemos a construir un entorno donde la ética y el respeto sean pilares fundamentales. Martínez luego miró hacia Sara. En particular, quiero reconocer a alguien cuyo valor y compromiso con la verdad nos guiaron hacia este cambio. Sara, gracias por ser un ejemplo de integridad. Los aplausos llenaron la sala. Pero Sara se sintió un poco abrumada. Nunca había buscado el reconocimiento, solo quería hacer lo correcto. Sin embargo, ver a sus colegas aplaudiendo con genuino respeto llenó su corazón de gratitud. Después de la reunión, Elena se acercó con una sonrisa cálida. Sabes, todo esto empezó contigo. No solo enfrentaste a Ryan y Richard, sino que nos diste a todos el valor para hablar. Sara asintió, pero su respuesta fue reflexiva. Fue un esfuerzo colectivo. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de personas como tú, Elena. El día continuó con normalidad, pero Sara sabía que había llegado el momento de reflexionar sobre lo que había logrado. Esa noche, sentada en su apartamento con una taza de té caliente, repasó mentalmente todo lo que había ocurrido. Había sido un camino lleno de retos, pero también de enseñanzas. La lucha por la verdad le había mostrado que la justicia no siempre es inmediata, pero que la perseverancia puede generar un impacto real. También había aprendido que el apoyo de un equipo unido es una fuerza poderosa. Mientras miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad, Sara sonrió para sí misma. Su victoria no estaba en los aplausos ni en el reconocimiento público, sino en la certeza de haber hecho lo correcto. Había protegido sus principios y, al hacerlo, había ayudado a construir un futuro más justo para todos. Con ese pensamiento, cerró los ojos, permitiendo que la paz la envolviera. Mañana sería otro día, lleno de oportunidades para seguir haciendo la diferencia, y Sara estaba lista para enfrentarlo. ¡Ay, qué historia tan emocionante!, ¿verdad? Aquí en Dog Hours ponemos mucho cariño y dedicación para traer historias que inspiran y conectan.